noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, miércoles, y como todos los miércoles por la noche, junto a mi compañera y amiga Carmina Valdizán. Buenas noches, Mariano. Qué amable amaneció hoy. Sí, es miércoles, entonces, ¿Verdad? y además usted se sentó a mi izquierda y entonces es mejor. Claro. ¿Cómo está? Yo muy bien, No. usted me imagino que mejor. Pues sí, siguiendo la comunicación de Easy Movement sobre el volcán de Pacaya. No, Digo, pero- por dónde fuego, perdón. Ya decía, Sí, no me ya, confunda, ya. por Es favor. que los volcanes Mire, me van a decir que confunden. damos desinformación y eso Total, no no, es volcán de fuego, señores. Hay Ya, que ok, volcán prestar de atención para que hay probabilidades de que caiga ceniza. Creo así que sí le pongo cuidado. atención. Bueno, hoy por la noche primero ya se dieron cuenta, Carmina está aquí a mi lado, eso significa que tenemos invitados aquí en el estudio de Canal Antigua, pero también tendremos invitados por la plataforma Zoom. Así que el tema es algo que hemos venido tratando varias veces, pero realmente frustra cuando las autoridades no logran cumplir los objetivos y los cometidos. Vamos a tratar el tema del intento fallido de desalojo de una propiedad privada de la finca Kubilwitz y vamos a conocer detalles porque resulta que a pesar de haberse hecho alguna planificación de última hora, aparentemente las cosas no fueron así y al final ese desalojo no se llevó a cabo. Es una finca que ya tiene buen rato de estar invadida, usurpada, hay muchos delitos que se le pueden atribuir a estos invasores, así que sobre ese tema y también vamos a hablar sobre otros casos de fincas que están de una finca en particular que está invadida también desde hace muchos años y lamentablemente las autoridades no cumplen su cometido. Le damos la bienvenida a nuestros invitados aquí en el estudio de Canal Antigua, licenciada Ilse Álvarez, abogada criminóloga, y también al ingeniero Carlos Torreviarte, presidente de ACTEP. Y por la vía de la plataforma Zoom tenemos al ingeniero Víctor Suárez, propietario de la finca Agropalmito, y también al señor José Romero Leal, representante de la finca Kubilwitz. A los cuatro, bienvenidos, gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Torreviarte, ustedes emitieron un comunicado donde relatan los hechos. Quisiera que por favor nos contara qué fue lo que sucedió o no sucedió hoy sobre el tema de este desalojo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, como ya es costumbre, las autoridades movieron una gran cantidad de policías, aproximadamente 1000 policías, 500 miembros del ejército, para realizar un desalojo con una orden de juez competente en el área de Kubilwitz. Ahí hay dos propiedades que están usurpadas y el día de hoy se iba a realizar este desalojo. Es bien importante decir que este no es el primer intento de desalojo que se hace en estas propiedades, es ya el cuarto o quinto. Se han cancelado anteriormente porque una oportunidad porque iba a llover, otra oportunidad pues porque la fuerza con la que llegan los usurpadores es muchísimo mayor que los de las policías. Y pues el día de hoy, tristemente, por una mala evaluación de riesgos que hizo la Policía Nacional Civil, esa fue la excusa que dieron, no se realizó este desalojo. Entonces el juez Ricardo Díaz Caal de Cobán anuló el desalojo por que el comisario Juan Álvarez de la comisaría de Cobán le pidió que lo hiciera de esa manera, ya que cuando llegaron al lugar los usurpadores estaban con armas de fuego de alto calibre, estaban en posiciones tácticas donde iban a atacar a las fuerzas de seguridad. Y recordémonos que en los protocolos de desalojos la policía llega desarmada, lo cual es lo primero que debe de cambiar, pues porque la fuerza de seguridad no lleva la misma fuerza para poder repeler los ataques que estas personas que están cometiendo delitos cometen. Entonces, pues tristemente otra vez se anuló este desalojo. Esto es una falta de respeto hacia las personas que están siendo usurpadas, es una falta hacia sus derechos humanos. Recordémonos también que en esta finca Kubilwitz es donde
el señor que está en la cárcel, César Macías, alias César Montes, tenía sus fuerzas de choque, donde que él los desplegó durante muchas oportunidades, están armados, están entrenados, y no puede ser posible que la policía ingenuamente diga que no hicieron una buena evaluación de riesgos, sabiendo de que esta gente está entrenada. Entonces, esto lo que demuestra es la incapacidad del Estado para defender los derechos de propiedad de los guatemaltecos, y esto no es una situación aislada. Recordémonos que hace un mes en Curolá, en la finca San Rafael, ocurrió exactamente lo mismo. Entonces, estamos como ciudadanos indefensos por lo que las fuerzas de seguridad no hacen su trabajo. Gracias. Licenciada Álvarez, bajo el punto de vista pues criminal, aquí tenemos una invasión, sin embargo se está tratando de prevenir también que haya un enfrentamiento entre los ciudadanos o que las fuerzas de seguridad, como fue lo que se dijo hoy como excusa para haber parado este desalojo, ponía en riesgo a los policías. ¿Cómo se hacen estas evaluaciones y qué es lo que tiene que cambiar para que se respete el derecho de propiedad privada, pero también se pueda, porque hay mucha gente que están poniendo al frente niños, mujeres, solamente para evitar estos desalojos? Sí, muchas gracias. Realmente el problema de la invasión es un problema que atañe a toda la población guatemalteca. El derecho a la propiedad privada está siendo violentado y lógicamente todas las personas que salen afectadas tienen pérdidas patrimoniales, es decir, el gobierno pierde, la inversión extranjera y la nacional también pierden, y la credibilidad del sistema se pone en riesgo. Cuando nosotros hablamos de usurpaciones, estamos hablando de personas que, sabiendo que no son las propietarias, sin tener título, sin tener ningún tipo de autorización, invaden un terreno que saben que no es de su propiedad. Acá hablan de que son ejidos históricos y que hay un derecho a la tenencia de la tierra. Sin embargo, a la luz de la legalidad, el juez penal, antes de dar la instrucción del desalojo, evalúa que no haya ningún derecho conculcado o violentado y pide que las personas sean desalojadas siguiendo los protocolos de seguridad. Sería importante mencionar que el protocolo incluye lo que se llama el tema del riesgo. Hay que hacer una evaluación en cuanto a niños, mujeres, hombres, ancianos, la contingencia de las personas armadas, y sí, yo considero que es eventualmente posible que haya un diálogo previo, que es lo que manda el protocolo. En la Procuraduría de los Derechos Humanos debe hacerse presente, normalmente también la Procuraduría General de la Nación, porque ponen niños al frente como escudo humano. El problema acá es que no podemos poner a la policía a hacer ejercicio de la fuerza pública llevándola desarmada frente a personas que van a actuar de manera violenta, porque lo que vamos a tener acá es una carnicería realmente. Entonces, a la luz de los hechos, lo que la policía debe hacer es evaluar el nivel de riesgo e informar al juez con el objeto de que se le autorice hacer ejercicio de la fuerza pública, porque se hace en base a esta instrucción judicial y el uso de la fuerza debe ser acorde a la necesidad de la circunstancia, es decir, el Estado tiene la obligación de generar seguridad y paz, y los desalojos deberían no ser violentos en la medida que la persona entiende que hay una orden de juez. Sin embargo, acá lo que estamos viendo es que la orden del juez no está siendo respetada. Gracias, don José Romero Leal, representante de la finca Cubilhuitz. Sus impresiones, asumo que está otra vez muy decepcionado, su grado de molestia seguramente es alto porque nuevamente fracasa el intento de recuperar la propiedad. Lo escuchamos, don José. Muy buena noche. Bueno, mis impresiones con relación a lo sucedido el día de hoy, sí, como usted lo indicó, es bastante decepcionante, frustrante, debido a que se tienen pláticas y se tienen una serie de reuniones para organizarse con elementos de la Policía Nacional Civil, fiscales y juez, para que la orden de desalojo sea efectiva. Sin embargo, en este caso, sí me permito manifestarles así brevemente. La Policía Nacional Civil en el año 2020 hizo el análisis de riesgo y dentro de sus conclusiones establecieron de que por la fuerza que tienen actualmente los que están invadiendo la finca Cubilhuitz y la finca Agropalmito, que son del área de Cobán Alta Verapaz,
era necesario llevar elementos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y el mismo informe indica de que debían ser dotados ellos de todos los elementos necesarios, ¿verdad? Y el equipo antidisturbios para poder enfrentar esta situación. Es decir, la Policía Nacional Civil sí tenía conocimiento exacto de que las personas que están invadiendo actualmente la finca Cubilhuitz y Agropalmito, sí son personas que están debidamente organizadas, ahí sí con tácticas, pudiéramos decir, del ejército, en este caso, con armas del tipo que usa el Ejército Nacional y cualquier otro tipo de armas, pues. Se organizó, se logró conseguir la cantidad de 987 elementos de la Policía Nacional más 500 del Ejército Nacional. Sin embargo, al momento de llegar a la finca, se platicó con los invasores. Ahí sí que se les platicó en relación a lo que era el derecho de propiedad privada y que ellos lo tenían que respetar, ¿verdad? En el momento ellos dijeron que no, que ellos no se iban a mover del lugar. Y lo más gracioso, o qué le puedo indicar, es de que actualmente ellos ya no están utilizando a niños ni a mujeres como escudos. Sin embargo, ahora lo que están haciendo es mostrando el poder bélico que ellos tienen. Gorros pasamontañas, armas de grueso calibre. Entonces, esta situación que el Ministerio de Gobernación ya lo tenía en conocimiento, hoy sirvió como de pretexto para ya no ejecutar la orden de desalojo. En este caso, me permito decirles, el juez de primera instancia, Ricardo Caal, estaba con ahí sí que la voluntad de que se cumpliera la orden que él mismo había emitido. El Ministerio Público estaba con esa misma disponibilidad. En este caso, sí fue definitivamente el oficial Juan Álvarez el que tomó la decisión de que no se ejecutara el desalojo. Como pretexto, que las personas invasoras de la finca estaban portando diferentes armas de fuego, lo cual ellos ya habían hecho el análisis y lo establecieron en un documento de fecha 2020. Entonces sí, les repito, es frustrante el accionar de la Policía Nacional Civil. En este caso deja en total indefensión a cualquier propietario de una finca. En las fincas, al momento de ser invadidas estas fincas, se cometen una serie de delitos. Puntualmente les voy a mencionar algunos. El robo agravado, porque se roban todos los bienes, muebles o lo que encuentren de las fincas. En el caso de Cubilhuitz, había un lote grande de ganado, se lo robaron, lo vendieron, que nosotros consideramos que la venta de ese ganado sirvió para que estos individuos compraran armas de cualquier tipo. El siguiente delito que cometen son los delitos forestales. Cualquier tipo de producto agrícola que hay en todas las, forestal que hay en todas las fincas, lo cortan, lo venden y les sirve también para fortalecerse y también armarse. En el caso de Cubilhuitz, hemos sufrido una serie de delitos. Incluso tenemos a una comunidad que fue agredida por estos invasores. 20 casas quemadas. Es un caso que se está ventilando en el Ministerio Público. Hay amenazas. En fin, es una gama de delitos que cometen estas personas. Los propietarios de las fincas, definitivamente, ante esta situación y sin el apoyo de la Policía Nacional Civil, no pueden hacer nada. Eso es lo que le podría decir en este momento sobre esta situación. Muchísimas gracias, don Víctor Suárez. Por favor, sus comentarios de lo que ha pasado. Ustedes están siendo también perjudicados por lo que ha sucedido y la falta de acción de las autoridades. Sí, efectivamente, nosotros tenemos exactamente el mismo día la invasión, o mejor dicho, la usurpación, porque eso va mucho más allá de una simple invasión. Delito flagrante. Ya llevamos en esta penuria 3 años y 3 meses ante la indolencia del gobierno y sus instituciones, particularmente el Ministerio de Gobernación, que es el responsable de la ejecución de las órdenes de juez. Esa finca
no tiene ni ha tenido ningún tipo de problema, fue debidamente revisado por juez de paz primero y por juez penal posteriormente. Tampoco deudas ni nada por el estilo laborales, ni ninguna otra tipo de gravamen que pudiera ser usado como excusa. Aquí tenemos que tener muy claro que es un acto de crimen organizado, ¿verdad? Son organizaciones como las que organiza y organizaba y sigue organizando desde la cárcel el señor Julio César Macías, el comandante Montes, como se dice, un exmiembro de la guerrilla que tanto daño causó a Guatemala. El problema primero humano es que de entrada la población del lugar perdió aproximadamente 85 plazas de trabajo permanente, porque el tipo de cultivo que es palmito, ¿verdad? Es de cosecha permanente a lo largo de los 12 meses del año. La bendición del clima tropical de la zona permite ese tipo de cultivos y, como les cuento, más de 90 personas perdieron el trabajo. Lamentable, ¿verdad? Por otro lado, han habido daños. La plantación se perdieron, mejor dicho, fueron destruidas más de 1.400.000 árboles de palmito y llevados a basura. Simplemente sacaron y sembraron unas milpas que ni cosecha dan. Los suelos en Alta Verapaz son bastante pobres y no son ni siquiera para niveles de subsistencia. Ahí tiene que ser cultivos muy especializados que puedan estar en el lugar y consecuentemente ser útiles, ¿verdad? Por el otro lado, estoy sumamente preocupado por las gentes, por las personas, familias enteras, que son gente de trabajo, gente honrada, y están permanentemente acosadas por los usurpadores, como dijo el licenciado Soto, simplemente les queman las casas, tratan de echarlos todo el tiempo, causar problemas. Ahí han habido más de 20 casas incendiadas y conflictos permanentemente en el lugar, ¿verdad? Repito, es totalmente cierto que ellos destruyen, roban. En nuestro caso, nosotros teníamos licencias forestales con el INAH y se tenían algunas plantaciones voluntarias de árboles adecuados para la zona y ya se robaron el 80% de los árboles, delito forestal, y nuevamente las autoridades no actúan, ya se denunció, ya se insiste, etcétera, etcétera, y prácticamente no hay capturados por estos casos. Lo único que se ha logrado capturar a lo largo de los 3 años y 3 meses que tenemos de estar usurpados, han sido 3 personas, y al más caro le pusieron una fianza de 20,000 quetzales, las cuales pagó del propio robo de cardamomo, madera de la finca. Además que se robaron un tractor, se robaron fertilizantes, etcétera. Entonces les da risa ese tipo de fianzas, las cuales no deberían de existir porque ya hay delito criminal, ¿verdad? Una niña fue muerta cabalmente en una de estas acciones de los usurpadores contra los colonos legítimos, ¿verdad?
y se sospecha, ¿verdad? Es un secreto a voces que en ese lugar es un lugar muy afecto al narcotráfico, ¿verdad? Debemos de recordar que la conexión entre el país, entre el Petén y el resto del país, solo hay por 3 vías de acceso, ¿verdad? Una del lado del río Chizoy, ¿verdad? Ahí hay algunos caminos. Otra por el centro, subiendo cabalmente por Chisec, que estamos a 40 kilómetros. Esto es parte de la ruta de Cobán, Chisec, Petén, recta, y la otra por el puente de Río Dulce. Si cualquiera de los 3 es interrumpido, los daños son tremendos, ¿verdad? Y por supuesto, eso sucede por actividades terroristas financiadas por el narcotráfico, concretamente con estas brigadas que ha entrenado y sigue entrenando el asesino ya probado en juicio del señor Julio César Macías, ¿verdad? Bien, ingeniero Suárez, le agradecemos mucho el relato. Quisiéramos agradecerle también a don José Romero Leal que nos hayan relatado sobre la situación que están viviendo. Recordarles que aquí en Canal Antigua siempre tendrán un espacio abierto para hacer las denuncias y exponer ante la audiencia todas las penurias que están pasando. Así que muy amables por habernos acompañado. Nos vamos a quedar acá en el estudio con el ingeniero Carlos Torreviarte y la licenciada Ilse Álvarez. Y precisamente, licenciada, este tema de los protocolos de desalojo los hemos escuchado en reiteradas oportunidades, no es de ahorita, desde hace varios años que venimos escuchando la queja de que los protocolos no se actualizan, que no están acordes a la situación que está viviendo el país. Recuerdo cuando estábamos analizando el tema de Nahualá, Iztahuacán, cuando se dieron la muerte de muchos policías y heridos, que los protocolos decían que no podían ir armados a pesar de que fueron emboscados. En fin, no quiero insistir. ¿Dónde está o dónde falla el Estado o el Ministerio de Gobernación o cuál es la entidad para que, a pesar de los reiterados incidentes, de los ataques o de la imposibilidad del uso proporcional de la fuerza pública, estos protocolos no son revisados y actualizados según las circunstancias? Sí, a mi opinión lo que debe haber es una actualización integrada. El sistema de seguridad debe ser acorde a las circunstancias. Entonces, en este caso que estamos viendo el día de hoy, ya no estamos frente a una usurpación agravada, sino a delitos que se cometen en base a las contravenciones de la ley contra la delincuencia organizada. Aquí ya tenemos equipos de personas que están siendo entrenadas en sistemas militares. Este puede ser un delito que puede tener una condena hasta 10 años. Luego podemos ver el uso de grupos de personas con armas de fuego, especialmente de calibre que está reservado al ejército. Este es otro tipo de delito que puede tener hasta 8 años de prisión. Entonces, además deberíamos estar hablando de un concurso real de delitos, es decir, la usurpación agravada. Imagínense, después del esfuerzo y el gasto económico, puede llegar a una condena no mayor a 6 años. Y esto significa un operativo que tiene que tener un contingente policial bastante grande, el riesgo de la vida de muchas personas, la logística es bastante compleja. Entonces, debería ser un protocolo que se revise de manera integral. No podría estar en este momento hablándose de una usurpación como tal. Estamos hablando ya de delitos que se cometen con una mayor gravedad y en este sentido, el Ministerio Público debería elevar la acusación, pedir capturas y pedir un contingente fuertemente armado para poder tomar, digamos, nuevamente la propiedad que ha sido usurpada. Pero lo que tenemos que considerar en estos casos es que aquí ya hubo enfrentamiento hacia una afrenta, digamos, a la autoridad, porque estamos viendo que se exhiben armas de alto calibre, estamos viendo que ya no se usan escudos humanos.
Es decir, el protocolo que han estado utilizando no funciona, no pueden ir los policías desarmados y las personas fuertemente armadas estarlos esperando. Ingeniero Torreverde, cuando uno escucha de verdad a los propietarios, al señor Suárez, al señor Romero Leal, uno dice qué impotencia para ellos y para cualquier guatemalteco, porque hay muchos que se encuentran en esta posición y a cualquiera le puede pasar en este momento porque las cosas solo se están agravando y no se hace nada. Cuando uno revisa los discursos del otro lado, de las personas que defienden a los invasores, lo plantean como un tema no de propiedad privada, sino que es contra la comunidad quechí y que los están atacando contra una comunidad indígena. Están manipulando nuevamente la información, vienen y etiquetan a la señora Norma Torres, etcétera, como que fuera a venir ella a hacer algo. En fin, esto es un problema grave. Los protocolos, con usted lo hemos hablado tantas veces y nadie lo hace. ¿Cuánto tiempo tomaría hacer eso? Y si es que alguien le diera la urgencia que esto tiene. Bueno, mire, lo primero que hay que saber aquí es que lo que está sucediendo es de que las autoridades son temerosas, ¿verdad? Y son temerosas, ¿por qué? Pues porque tristemente ellos se deben a la comunidad internacional, a la ONU y todas estas cuestiones de derechos ancestrales que están queriendo imponer pues todos estos usurpadores y todas estas organizaciones no gubernamentales que participan en todas estas usurpaciones. Recordémonos que la usurpación y la usurpación agravada es un delito flagrante, ni siquiera debería de haber un juez que participe y que pida la orden de desalojo, es decir, es como un secuestro, ¿verdad? O es como una violación a una mujer, ¿verdad? O a cualquier persona. No tiene que estar preguntándole al policía si la están violando o no, simplemente él tiene que actuar porque es su trabajo, es un delito flagrante, eso está bien tipificado en el Código Penal. Entonces, lo que sucede es que aquí se le está dando mucha importancia a todas estas cuestiones que lo manejan muy bien mediáticamente, todas estas organizaciones. En el caso de Cubilhuitz están 2 organizaciones participando en las usurpaciones. En un lado está el CUC y en el otro lado está el CCDA, el Comité Campesino del Altiplano. Y también en el artículo 257 dice claramente que las personas que incitan, que promueven, que planifican todo este tipo de delitos de usurpación pueden ir a la cárcel, ¿verdad? Entonces nosotros como asociación hemos pedido ya en varias oportunidades en el Congreso de la República que las penas tienen que ser aumentadas. Como lo dijo muy bien don Víctor Suárez, estas personas se ríen de las sentencias que ellos, y 20,000 quetzales desde los caros, hay gente que los sacan por 5,000 quetzales, 1,500 quetzales. Segundo, pues necesitamos nosotros que cabalmente esto sea declarado como un crimen crimen organizado para que entonces las autoridades puedan ver de dónde viene la plata, de dónde proviene la plata, porque hay otro delito grandísimo que se comete en esto, que es la estafa. Nadie está hablando de la estafa que le cometen a todas estas personas que son pobres y que les dicen que la finca es de ellos y además nadie sabe cuánta plata le sacan a estas personas. Nosotros tenemos el caso de un socio donde eran 5,000 lotes los que habían vendido a 25,000 quetzales, es decir, la estafa era de 125 millones de quetzales. Y recordémonos otra cosa, esto se va a poner peor, porque esto, ahorita viene la contienda electoral y estas personas saben que se pueden financiar a través de las usurpaciones cometiendo estas estafas. Entonces, si no hace absolutamente nada el Estado, ellos van a obtener estos dineros sucios a través de las usurpaciones. Entonces, esto tiene una cantidad de delitos que muy fácilmente pudieran las autoridades actuar. Pero como dicen ellos, es frustrante porque cuando el Ministerio Público hace bien su trabajo, el Ministerio de Gobernación no lo hace. Cuando pues el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público hacen bien su trabajo, los jueces paran los desalojos. Hemos tenido casos donde la Procuraduría General de la Nación ha parado los desalojos. Es decir, esta gente es profesional para cometer estos delitos y saben perfectamente todas las técnicas para que no los puedan desalojar. Y usted solo póngase a pensar
¿Cuál es el ejemplo que se le está dando al guatemalteco? Que es mucho mejor ser delincuente, que es más fácil apropiarse de las cuestiones de una manera ilegal que de una manera legal. Y esto está causando problemas no solo en la cuestión legal de Guatemala, sino en la cuestión moral. Aquí me parece a mí increíble que todas estas organizaciones se quejan de que la gente que se está yendo hacia Estados Unidos, de la migración ilegal y todo, y estas mismas organizaciones apoyan a estas instituciones, a estas ONGs que están cometiendo todos estos delitos y este daño causando al país. Entonces aquí, pues definitivamente se le tienen que dar las herramientas a las fuerzas de seguridad para que hagan su trabajo. Para terminar, ahorita hay 20 policías que están en la cárcel por un desalojo que se hizo y hay uno de las personas que estaba usurpando, paró muerta, ¿verdad? Entonces, dicen que uno de los policías fue el que lo mató, nadie sabe porque ellos no llevan armas, ¿verdad? Pero lo más triste es que en derecho penal es bien claro que si una persona mata a la otra, es una a la que tienen que meter a la cárcel. Y aquí están 20 policías en la cárcel, una cosa totalmente ilegal. Entonces, ¿cómo le van a pedir a los policías de que hagan desalojos si cada vez que hacen algo se van a la cárcel? Entonces, pues aquí definitivamente hay un gran problema y hay un problema de falta de liderazgo. Y aquí el líder que nos está fallando se llama Alejandro Yamatei. Él en su campaña fue claro donde dijo de que él iba a actuar en contra de las usurpaciones y nos mintió. Nos mintió a todos los que estábamos oyendo sus discursos en el campo de que iba a actuar en contra de ellos, porque si él se pusiera los pantalones, estas cosas no pasarían. Este es un clásico ejemplo de lo de las ventanas rotas, ¿no? Aquí hay una ventana que no se repara y se siguen rompiendo otras, y esto es todo un dominó, Carlos Torreviarte. A ver, solo retomando el caso concreto de hoy, producción puso algunas fotografías de hoy, veíamos alrededor de 1.500 miembros de fuerzas de seguridad, tanto civil como militar, y lo que quiero es, todas esas que ustedes ven ahí también, todos ellos estaban desarmados. O sea, había más de 1.500 miembros de fuerzas de seguridad totalmente desarmados. ¿Qué llevaban? ¿Un palo? ¿Llevaban banderitas o pompones? Pero, o sea, no termino de comprender cómo se desarrolla un desalojo si todos estos miembros de la fuerza van totalmente indefensos. Sí, no, es incongruente, es triste. Mire, esto, yo no soy experto en seguridad, pero pues, por lo menos me las puedo. Pues si usted viene y las personas que van de primera línea, pues van desarmadas, pero si esta gente le responde con armas, pues tiene que llegar otro grupo de gente que sí esté armada para poder defender a las personas estas y para poder hacer el desalojo. Es decir, tácticas policíacas existen, lo que no los están dejando es trabajar. Entonces, y solo póngase a pensar usted cuánto nos cuesta a todos los guatemaltecos la movilización de estas 1.500 policías. O que ya es la segunda vez en un mes, y además que esto ya viene de muchas veces. Yo el otro día me junté con el director general de la Policía Nacional Civil, que muy amablemente nos recibió a la asociación, y le pregunté yo, ¿cuántos policías hay en este turno ahorita, señor director? Hay 9.500 policías. Me dijo, no puede ser, le digo yo. ¿Cómo va a ser posible que hayan 9.500 policías para 17 millones de personas, que somos más de 17 millones, en ese turno? Entonces me decían, no, mire, lo que pasa es que está el turno, son cada 12 horas, entonces, y además están los que están descansando, pero no puede ser posible. Mire, Guatemala realmente somos un país pacífico, porque si en Nueva York hubieran la misma cantidad de policías por los habitantes que hay, se matan todos los días, como lo que les está pasando ahorita allá en los Estados Unidos. Pero es ridículo. Entonces usted póngase a pensar que en el turno de hoy estaban ahí el 10% de los policías que nos cuidan a todos los guatemaltecos. Es ridículo. Entonces, definitivamente estamos indefensos. Esto es una falta de liderazgo. Si seguimos con esto, pues esto se va a ir a unas condiciones inaceptables. Y el mensaje que le están diciendo a los guatemaltecos que tienen
propiedades grandes, pequeñas, lo que sea, es defiéndanse porque el Estado no lo va a hacer. Y entonces va a haber violencia. Esta gente tampoco nunca pierde. Hay un muerto de ellos. Y es entonces víctima y se resarcimientos. victimizan. Sí. Y entonces se van a todas partes del mundo a decir que el Estado los reprime, toda la lucha de clases que se inventan y todo. Licenciada, a ver, usted lo mencionó y el señor Suárez también lo dijo. Aquí podemos saber que hay también crimen organizado internacional, porque esto ya es transnacional, detrás. Esto ya es un delito que a Estados Unidos, por su misma seguridad, le compete, porque estamos hablando de narcotráfico. El corredor, estas vías de acceso con Petén que hablaba el señor Suárez, se pueden dar. Sin embargo, es estas organizaciones de Estados Unidos que también están bloqueando por medio de sus ONGs que el trabajo se cumpla. Entonces uno se pregunta realmente para quién están trabajando. ¿Quieren que esto se frene para que no llegue a Estados Unidos? ¿O qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo importante es los que vivimos en Guatemala, que nos toca esta realidad. Tenemos que tomar conciencia y además apoyar, digamos, la reforma legal. Uno de los problemas que tienen las personas que sufren invasiones, y yo les comento que en mi práctica profesional yo sí llevo casos de invasiones, el problema es que hay que agotar una serie de pasos y el sistema es muy extenuante. Uno tiene que acreditar, como dijo el señor Suárez, la propiedad, que no tiene ningún derecho el invasor, que no la dio en alquiler, que no está hipotecada, que ellos no tienen ningún derecho de posesión registrado. Y hay que agotar una serie de pasos previos frente al juez para decir que uno es el dueño. Luego el Ministerio Público, les cuento que el 1 de octubre del año pasado abrió por primera vez en la historia la Fiscalía Especializada en Delitos de Usurpación, y les cuento que en mi última experiencia, al plantear la acción legal frente al juez, la mandó a una fiscalía común porque no hay conocimiento integral de que existe esta fiscalía especializada. Luego vamos a ver... El juez no sabía que existía. Pues fíjense que lo que debió haber hecho el juzgado es trasladarlo al Ministerio Público, a la agencia especializada. Sin embargo, la entrega la de la localidad, y la de la localidad la asume y la trabaja en un desconocimiento. Sí, ya se pide, ya se acciona. Sin embargo, esto les toma a ustedes hasta 2, 3 meses en lo que la Fiscalía reacciona. También es una Fiscalía de reciente creación con muy poco personal y es una Fiscalía a nivel nacional. Entonces, hay que fortalecerla porque el problema es bastante grande. Yo recuerdo que cuando se hablaba de la creación de esta Fiscalía Especializada, habían más de 2.500 casos que se estaban declarando a nivel nacional. El mapa rojo es bastante grande. La incidencia de pérdida es más o menos un 7-8% del PIB, lo que se va perdiendo. La inversión, digamos, nosotros somos un país agrícola, entonces ¿quién va a querer invertir en un país agrícola sin seguridad jurídica? Luego vemos acá, el delito tiene una pena máxima de 6 años. Y si la persona es aprehendida, como se considera que es un delito de menor impacto social, va a tener una medida sustitutiva de libertad. Si es delincuente primario, si no hay peligro de fuga, si no hay obstaculización a la averiguación de la verdad. Es decir, la cárcel es la última ratio, la última opción que tiene el juez. Y luego estamos viendo que aquí hay una serie de delitos que se cometen. Por ejemplo, la posesión de las armas de fuego de alto calibre, donde las adquieren. Este es un delito grave. Luego, el estar organizando gente armada. Luego, el estar entrenando a esta gente armada. Es decir, aquí hay un concurso real de delitos y el Estado no lo está atendiendo en la magnitud. Entonces, debería hacerse nuevamente una reingeniería de los procesos de seguridad. Inteligencia civil estar inmiscuida en este tema. Deberían estar midiendo, inclusive, fíjense, si inteligencia civil funcionara de la manera que debería, podían estar detectando las próximas fincas que van a ser invadidas, estar haciendo procesos de prevención. Y acá en esto, el problema es que si una invasión llega a 3, a 4, a 5 años, la finca quiebra. Luego, esta finca se ve en la necesidad prácticamente de rematar su tierra. El ejemplo que dio las personas que nos contaban su experiencia es real. Entran y parece que fueran unas termitas, se comen los árboles, el ganado, la vegetación, empiezan a lotificar, empiezan a romper los caudales de agua, es decir, el medio ambiente sufre pérdida, el país sufre pérdida, la inversión sufre pérdida, y luego aquí debe haber un esfuerzo conjunto, debe sentarse el sistema de justicia penal nuevamente a reevaluar el escenario. Inclusive el Procurador de Derechos Humanos tiene que entender que hay un derecho humano a la tenencia de la tierra, a la economía, al desarrollo. El derecho a la vida es un derecho esencial.
Sin embargo, fíjense que hay el legítimo ejercicio de un derecho de defenderse. Y también en este sentido, la policía, ¿cómo va a actuar de manera ordenada y coherente si sabe que si dispara un arma de fuego puede ser llevada a prisión? Entonces, el Estado tiene que replantearse en base a esta realidad nacional. Y precisamente, licenciada Álvarez, ya adentrándonos a la parte final del análisis muy concreto, ya se mencionaron dos temas que van a marcar en los siguientes meses y le pido su opinión, ¿qué deberíamos de hacer? Ya nos adentramos en el evento preelectoral y habrá muchos políticos de esas regiones que se van a querer aprovechar. Y el otro es el tema migración irregular, narcotráfico. En ese replanteamiento, concretamente, ¿qué puede suceder? Muy breve para que cierre el ingeniero Torreviarte. Sí, muchas gracias. Fíjense que normalmente los índices de violencia se disparan en año preelectoral. Y normalmente se van a disparar las usurpaciones precisamente porque hay un cierto vacío de poder. Cuando ya las fuerzas ven que hay un cambio de mando, tiende a haber una serie de desobediencias, digamos, ya no tiene el mismo ejercicio del poder el Ejecutivo. Desde esta arista yo creo que es una buena oferta electoral que los diputados pueden ofrecer, la reestructuración de los grupos organizados, digamos, cómo se va a manejar el tema jurídicamente, la reestructura legal de digamos, el tipo penal, la forma de que este protocolo debe funcionar, inclusive el manejo de la migración, que es un problema de desorden. Ingeniero Torreviarte, por favor, quisiera que cerrara este mensaje con un mensaje fuerte, por favor, más bien. Bueno, pues miren, nosotros como en la asociación siempre lo que le pedimos es que el Estado haga su trabajo, siempre decimos que es el Estado, porque no es solamente el Ejecutivo, sino que también, como lo estamos hablando, el Congreso tiene que modificar las penas para la usurpación, el organismo judicial tiene que tener jueces que hagan su trabajo, no puede ser posible de que intimidan a los jueces, hay juzgados de alto impacto para que se hagan rápido estos desalojos. Necesitamos liderazgo, vuelvo a repetirlo, que no estamos teniendo y definitivamente si continuamos de esta manera, pues vamos a ir de mal en peor en el país. Bien, yo creo que las advertencias que se han vertido son muy contundentes, pueden complicarse aún más las cosas. A las autoridades, una vez más, que hagan su trabajo. En esta oportunidad, en el caso de la finca Kubilwitz, fue la PNC la que no funcionó. Parece el famoso aquel tema de el infierno Chapín, ¿verdad? Pero esa es una realidad. Bueno, agradecemos al ingeniero Víctor Suárez y al señor José Romero Leal que nos dieron su testimonio de lo que están sufriendo, y a nuestros invitados acá en cabina, al ingeniero Carlos Torreviarte, presidente de ACTEPRO, y a la licenciada Ilse Álvarez, abogada criminóloga. Muy amables. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Bien, Carmina, cerramos un tema complicado. Complicado, y se queda uno con el mal sabor de lo que está pasando. Sí. A ver si porque es año electoral y quieren quedar bien con la ciudadanía hacen algo. Bueno, muy amables, los invitamos a que continúen con Canal Antigua y los invito a que el próximo domingo me acompañen en el análisis del domingo y el próximo lunes con usted otra vez. ¿Quieres estar conmigo? Pues ¿Cómo que significa pues? Dígalo con agrado. claro, mañana, por supuesto bien, que bien. nos reímos mucho. Bueno, gracias, buenas noches, hasta Buenas la noches. próxima.